Buenos días para todos, el Señor los bendiga. Estoy contenta de estar acá, aunque sé que no los veo a ninguno, todo está vacío, pero estoy contenta de sentirme acá, de saber que aún a través de estos medios podemos compartir la palabra de Dios y sentirnos un poquito más cerca los unos de los otros. Ustedes cuando nos vean y nosotros tratando de proyectar algo. Le doy gracias a todos por las llamadas, por los mensajes durante todo este tiempo que hemos estado aparte. Y les doy gracias a todos los que han dispuesto su tiempo y su esfuerzo para hacer esto posible. Interesante que solamente a partir de situaciones como estas trabajemos de otra forma para lograr otros éxitos, otro step. Pero me alegro de estar aquí, me alegro de poder tener el privilegio de compartir con ustedes, así sea simplemente una oración. Y los voy a invitar para que oremos y podamos comenzar esta mañana con el servicio, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Le hablaba a algunas hermanas y le comentaba que se siente raro esta semana, que siempre hemos estado tan ocupados en la iglesia, con los niños, con todos, tratando de hacer un servicio diferente, porque generalmente en la iglesia o en el grupo familiar de Betania siempre este ha sido el servicio para los niños y con los niños. Se siente muy raro ver que pasa este tiempo, no los tenemos alrededor, no están los gritos, las correderas y también la emoción de ellos, de sentirse que Dios los puede usar y que pueden participar de cosas así para traer un mensaje. Y estoy hablando acerca de el día de la resurrección, o lo que llamamos Easter, que ya no se ven todas las decoraciones, no se han visto tanto, pero que es algo que nosotros tenemos que entender, es parte de nosotros. Lo llevamos con nosotros todos los días, no es solamente una fecha, un día especial. Es todos los días, porque Jesucristo vive en nosotros. Él resucitó en nuestros corazones. Él resucitó nuestras vidas. Así que les voy a invitar a que leamos en Juan capítulo 20 y vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que el Señor le había dicho estas cosas. Después de varios días de ellos haber pasado un tiempo crucial con Jesús, estar al lado de Él hasta el momento de ser crucificado, a verlo morir, después de decir esas hermosas palabras en la cruz del Calvario, muchos perdieron esperanza, muchos perdieron la fe, la confianza de que Él era quien había dicho que era, o de que iba a resucitar. En ese momento de dolor y de angustia no se veía ese tiempo de gozo. Pero María fue una de las que tuvo la oportunidad de que su corazón vibrara de emoción, de verlo cara a cara después de haber resucitado y de ver que la palabra de Jesús es fiel, que lo que Él dijo, ella lo pudo testificar, ella lo pudo ver. Y este es un tiempo para nosotros testificar, iglesia, testificar de lo que ya Jesús ha hecho en nosotros y de testificar de lo que ha hecho aún en medio de esta situación, de esta crisis, en nosotros, en nuestros hogares. Sé que muchos de pronto no han corrido con la misma suerte, con la misma, no suerte, con los mismos resultados. Porque definitivamente esta crisis del virus ha tocado a miles y miles de familias. No ha sido solamente personas, ha sido familias. Pero hay una palabra segura y es que Él vive, Él resucitó. La muerte no lo pudo contener, la tumba está vacía. Y a lo mejor en situaciones difíciles en esta época, con dolor o con angustia, con incertidumbre, no vemos como la salida, no vemos la luz al final del túnel, pero Él está vivo, Él es real y podemos experimentar, incluso en medio de estas circunstancias, la paz, el amor, la confianza y revivir la esperanza de que esto pasará y que podemos testificar como Jesús le dijo a María, ve y diles a otros. Y no vamos a testificar después de que Él es real, sino que cada día que nos levantamos y podemos ver su gracia, su favor, su amor, su presencia, que podemos estar seguros que Él está ahí, nosotros vamos a testificar eso, porque hay otros hermanos, hay otros amigos, familiares, que de pronto desfallecen más rápido, que se angustian más rápido, pero nosotros somos la voz, somos ese María que Jesús ha enviado a decirles, estoy contigo, no temas, esfuérzate, sé valiente, ya pasará. Así que vamos a orar por esto, para que con un corazón gozoso y lleno de esperanza podamos celebrar que Él vive. Los invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo, ya va casi un mes, que comenzamos con una distancia de 2 semanas y que se ha prolongado. Hemos visto muchos cambios y todos han sido afectados, desde los más pequeñitos, Señor. Todas las familias, todas las personas hemos sufrido un cambio y todos no asimilamos los cambios de la misma forma. Pero cada mañana que nos levantamos, abrimos los ojos y podemos llegar a una noche, cerrar los ojos confiando en que tú nos sostendrás aún mientras dormimos. Esa es la oportunidad de contar tu gloria. Hemos podido ver, Señor, que has llegado a tiempo cuando la provisión ha escaseado. Sobre todo en estos momentos, Señor, donde muchas familias han tenido que estar en casa porque no hay trabajo. Y donde a muchas, Señor, ya se les ha dicho que no se les paga sino hasta tal tiempo. Sabemos, Señor, que seguiremos viendo tu gloria y tu poder, porque tu palabra lo dice. Que no temamos por estas cosas, porque tú tienes cuidado de nosotros y lo hemos experimentado, Padre. De la misma forma
clamamos en esta mañana que muchos alrededor del mundo puedan experimentar la resurrección de Cristo en sus corazones. Señor, que el mensaje que las personas alrededor del mundo reciban en este día sea manifiesto a sus vidas a través del poder del Espíritu Santo, reviviendo, Señor, la esperanza, reviviendo la fe, reviviendo el gozo, la paz, el consuelo para muchos aquellos que han perdido a sus seres amados. Reviviendo, Señor, la certeza de que tú eres Dios y estás en control de todas las cosas. Para muchas familias, Señor, que ahora están pasando necesidades. Señor, te pido que el poder de la resurrección de Cristo sea manifiesto alrededor del mundo en esta mañana y podamos testificar que estás vivo, que eres real, y con gozo y alegría, Señor, esperemos el día que esto pase y podamos contar esto como parte de la historia y que siempre estuviste con nosotros. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor, levantamos tu nombre en alto, Señor, y clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, que te manifiestes alrededor del mundo con toda tu gloria y tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que haya sanidad, que haya liberación, que haya libertad, pero sobre todas las cosas, Señor, que haya salvación en el nombre de Jesús. Amén. Todos tengan una feliz tarde.
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime eres. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Soy yo para que el gran Rey Me acerca así, me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescato, su gracia en mí. Aun si aún no yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. libre soy En él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. en tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. libre soy, Soy en él, libre libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see.
intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar en la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Venga a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por darnos ese camino a una nueva vida, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en este momento. Todos unidos, toda la iglesia, todo tu pueblo, Señor, en un mismo espíritu. Porque tú, Señor, viniste a rescatarnos de una muerte a una nueva vida, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por la salvación. Te damos la gloria y la honra en este día, por los siglos de los siglos de nuestro Rey. Amén.
Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Dios me los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Me encanta poder tener esta oportunidad que tenemos, que gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad. El día de hoy voy a compartir algo que es un poco complicado ir entendiendo, pero es algo que para aquellos que nos van a ver por primera vez puede ser algo un poco complicado. Para aquellos que están en el Evangelio es algo también un poco complicado, pero realmente lo que podemos en una conclusión prematurizada podemos decir que la muerte no pudo retener a Jesús. Y esa es la base de lo que quiero tratar de introducir para que podamos ver que realmente detrás de todas estas cosas hay alguien más que hace cosas que de pronto nosotros no sabemos ni entendemos. Voy a leer en el libro de Juan capítulo 7 y verso número 1 al 8, donde dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Tomando estas preciosas palabras para hablar en este tiempo en el cual se habla de Easter, se habla de la Semana Santa, se habla de la muerte y de la resurrección de Jesús, es algo como medio diferente. Pero cuando leía yo y meditaba en mi hogar estas palabras, me vino al pensamiento la muerte. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Murió en una cruz del Calvario. Y cuando nosotros pensamos y meditamos, ¿quién fue la primera persona que mató a alguien? Entonces, cristianamente, nosotros sabemos que podemos entender que Caín fue el primero que mató a una persona, humanamente hablando. Y podemos leer esto en el libro de Génesis, donde Génesis nos habla acerca de una oportunidad que él tuvo allí en la presencia de Dios para él enseñorearse de ese pecado. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 4 y verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, ahí podemos ver el primer homicidio en la Biblia, cómo ocurrió. Pero una de las cosas maravillosas que podemos ver aquí es que cuando estábamos leyendo en el libro de Juan, Jesús le estaba diciendo a los judíos que ellos procuraban matarle. O sea, estaban teniendo pensamientos por alguna circunstancia que Jesús estaba haciendo y por eso ellos buscaban la oportunidad para matarlo. Igual sucede aquí en esta porción de Génesis donde acabamos de leer, que Caín se levantó contra Abel. ¿Por qué? Porque Abel estaba haciendo algo bueno, pero Caín no lo estaba haciendo tan bueno. A Dios no le agradó aquella actitud de Caín hacia él, y entonces él no miró con agrado la ofrenda. Y porque no miró Dios con agrado la ofrenda, entonces Caín se enojó. Pero el enojo se levantó fue contra el hermano. Pero Dios le advierte a Caín, Dios le está advirtiendo a Caín, Dios le está advirtiendo a los judíos en esos momentos también. Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros cuando hacemos algo incorrecto o cuando hacemos algo bueno. Aquí Dios le estaba diciendo a Caín: si haces lo bueno, serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está ahí a la puerta y va a poner en ti su deseo. Pero Dios le estaba diciendo a Caín: pero aunque eso esté sucediendo, si tú decides hacer lo bueno, te vas a enseñorear del pecado, te vas a enseñorear de la muerte, te vas a enseñorear de aquellas circunstancias y de aquellas situaciones que pueden ser adversas a lo que tú puedes estar viviendo. Por eso estaba pensando y meditando en estas palabras y yo decía: la muerte, sí, porque en este tiempo muchos cogemos Semana Santa, tomamos Semana Santa y recordamos la muerte de Jesús. Y es verdad, y eso se hace alrededor de muchas naciones, de todas las naciones. Pero es bueno nosotros pensar y meditar por qué estas cosas pasan, como el virus que está pasando y está afectando a todas las naciones. ¿Por qué estas circunstancias están pasando en mi casa, en mi vida, en mi familia? ¿Por qué estas situaciones pueden estar pasando? Mire, a Dios nada se le escapa. Una de las cosas que nosotros necesitamos ver y entender es que hay alguien detrás de todas estas cosas y que ese alguien se llama Satanás, que es el que trabaja en el ser humano para que estos se levanten contra otros, como está pasando aquí en estas dos porciones bíblicas que estamos hablando. Los judíos se estaban procurando matar a Jesús, pero Caín sí se levantó contra Abel y lo mató. Ahora, cuando la Biblia nos enseña en el libro de Juan capítulo 10, él dice allí una porción que creo que todos nos la sabemos, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué influenciaba la mente de los judíos para pretender matar a Jesús? ¿Qué influenció la mente de Caín para matar a Abel? Por eso Dios le decía a Caín, aunque tú tratares de borrar estas cosas malas que has hecho, te puedes enseñorear de aquel que está a la puerta para agarrarte y tomar posesión de tu mente para hacer las cosas que son desagradables para Dios. Por eso dice aquí en esta porción, el ladrón. El ladrón es el diablo. El ladrón en Génesis, donde dice que es la serpiente, también es el diablo. Entonces, no es que le vamos a dar aquí el crédito al diablo. El diablo ya perdió su batalla, ya perdió la batalla, ya perdió la guerra, pero él está tratando de hacer de que nosotros acabemos las vidas unos con otros. Y podemos ver que detrás de todo este virus, podemos entender que hay muchas cosas que nos han enseñado, y es que aunque el hombre con toda la ciencia no tiene el control sobre todas las enfermedades y sobre todas las situaciones, Dios es el que tiene el control sobre esas situaciones, y Dios espera que nosotros como pueblo nos unamos en oración, nos unamos a clamar, porque Él tiene poder para hacer tantas cosas como sabemos que se pueden hacer, porque lo dice la palabra, porque nosotros lo creemos. Entonces, cuando pensaba y miraba yo estas preciosas palabras, yo me decía, ¿por qué tan difícil para el ser humano creer en Dios? Cuando leía las palabras en el libro de Juan capítulo 7, me ponía a pensar, ¿por qué los hermanos de Jesús no creían en Él? Dormían con Él, comían con Él, jugaban con Él, crecieron con Él, y póngale que Jesús tenía 30 años y ellos pudieran tener 28, 29, 30, diferencia de edades. Pero me ponía yo a pensar en eso. ¿Por qué ellos no creían en Jesús? Sabiendo que Jesús nunca hizo nada malo contra ellos. Ahora, aquí en esta porción que leíamos, le estaban diciendo a Jesús, ven a la fiesta. Estaban incitando a Jesús a que fuera con ellos, y Jesús no quiso subir con sus propios hermanos, porque Jesús sabía su tiempo, pero el de los hermanos, Jesús les dice en esa porción, Jesús les está diciendo, vuestro tiempo está siempre presto, ¿para qué? Para pecar. Y cuando una persona peca, el pecado se enseñorea de esa persona. Por eso Jesús les decía, vuestro tiempo siempre está presto, mi tiempo no aún ha llegado. Pero cuando nosotros terminamos de leer la porción bíblica de Juan capítulo 7, verso 1 al 8, y leemos continuamente, nos damos cuenta que después Jesús sí subió a la misma fiesta. Simplemente que no subió con los hermanos. Otra de las cosas importantes que vemos aquí es que el imperio del diablo estaba gobernado por eso, por la muerte. Porque no solamente lo dice la Biblia, sino que es algo que de pronto nosotros no podemos estudiar profundamente en la Biblia si no nos es revelada las cosas que el enemigo puede hacer en contra de nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona le gusta el robo, a la persona le gusta el robo, ella sabe que las autoridades dicen que no robar, pero a esa persona le gusta el robo y lo sigue haciendo porque las autoridades lo dicen, pero no sabe que también es contra su propia alma que está cometiendo un pecado, porque realmente el robar es, como acabamos de leer en Juan capítulo 10, el robar va a traer
robo, muerte o destrucción a la vida de aquellas personas que están alrededor. Y el diablo es a lo que vino. Él vino, por eso le llaman allí el ladrón. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que yo veo que eso es lo que está pasando. Eso trae temor, eso trae muerte, y eso es lo que creo que el diablo está haciendo, pero que nosotros como pueblo de Dios podemos levantarnos en estos tiempos y decirle a Dios: aquí estamos nosotros, cuenta con nosotros para hacer lo que tú nos has mandado hacer. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 2 y verso 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino, ¿qué es un imperio? Un imperio es un gobierno, es una forma de gobierno, el cual ejecuta fuerza, el cual ejecuta poder, el cual lleva a cabo muchas formas en cómo una persona puede gobernar y formar un imperio. Pero en este caso no estamos hablando de un ser humano, en este caso estamos hablando del imperio que había el diablo formado para destruir a la humanidad. Es el imperio que estamos viendo que está trayendo muerte y destrucción, pero no podemos entender que detrás de todo este coronavirus y detrás de todas estas situaciones hay algo que tiene que ver con el enemigo. Así como lo dice la palabra, si Caín podía enseñorearse, si los judíos podían tener, pero no entender que era Jesús el Mesías, que era Jesús el Dios que se había hecho hombre, que habitaba entre nosotros. Por eso dice en el libro de Mateo 1:23, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, ese Dios maravilloso se había hecho hombre, se había hecho como nosotros, había venido a vivir en medio de nosotros como un ser humano. Pero la diferencia más maravillosa que era palpable era que él podía hacer esas obras que Dios quería que se hicieran. Por eso era una de las razones por las que los judíos encontraban ese celo, porque ellos no tenían esa autoridad, esa capacidad de hacer esas obras. Pero Dios quería que nosotros como cristianos hagamos esas obras. Así es que, mi querido hermano, me encanta poder entender un poco esto, porque a través de la Biblia nosotros nos vamos dando cuenta de cosas que sucedieron y que suceden el día de hoy en el ser humano. Por decir algo, el pecado en el ser humano empezó realmente cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Un mandamiento les había dado Dios a Adán y Eva, solo un mandamiento. Y en ese mandamiento simplemente les decía: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero realmente Adán y Eva comieron de ese fruto
y humanamente no murieron, vivieron alrededor de casi 1000 años. Ellos vivieron muchos años después, pero lo que sí se rompió fue la relación con Dios. Se murió la relación con Dios. Dios, yo me podría alcanzar a imaginar cómo habría sido la vida del ser humano sin haber conocido el árbol de la ciencia del bien y del mal, sin conocer el bien, sin tener esas cosas, las cosas que se pueden hacer malas, sin conocer esas cosas malas, y que esas cosas malas lo pueden atraer a uno: el dinero, las mujeres, las posesiones, el codiciar lo que otro tiene, el poder, el querer tener poder. Son cosas que pueden tener a la humanidad subyugada, y es lo que vemos en el día de hoy. Todas estas crisis, todas estas situaciones son causas de que hay algo que el ladrón vino a hacer y está haciendo, y lo podemos ver, pero no lo podemos entender. En Génesis podemos leer, me encanta ver estas cosas porque cuántas cosas nosotros en la vida. Yo recuerdo en mi vida cuando leí por primera vez la Biblia, muchas cosas yo no entendía. No entendí muchas cosas, pero a usted que me está escuchando, una de las cosas que sí entendí es que lloraba tanto cuando las leía. Yo leía la Biblia, de principio a fin la leí en esa oportunidad, y hoy puedo entender que ese era un tiempo que Dios tenía para conmigo. Aunque no lo entendía, hacía las cosas incorrectas, hacía las cosas de una persona pecadora. Me disfrutaba haciendo esas cosas, y hoy en día me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo yo lloraba cuando yo leía la Biblia? Lloraba porque había un sentir en mi corazón diferente de saber que todas estas cosas estaban sucediendo, pero yo muchas de esas cosas yo no podía entender. Hoy puedo entender, y me imaginaba cuando leía estos pasajes en el verso de Génesis 3:1, donde dice, pero la serpiente era más astuta, y yo me imaginaba una serpiente astuta. Y yo decía, pero ¿cómo una serpiente puede ser astuta? ¿Cómo una serpiente puede ser astuta? ¿Cómo puede ser? Y miraba las serpientes que se mueven así para atrapar la presa y esto, pero las serpientes no hablan, las serpientes no esto. Entonces, después pude entender de que cuando la Biblia habla de la serpiente, también está hablando de Satanás. Porque aquí está diciendo que la serpiente le habló a Eva, a Adán y a Eva. La serpiente le habló a Eva. Y en donde dice, en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él jamás, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego podemos mirar unos versos más adelante, en el verso 14, donde dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, porque le había hecho caer en tentación y la había hecho pecar. Le dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos a dejar hasta ahí. Dos cosas importantes que puedo yo mirar acá. La primera es que la serpiente se quedó pensando y tramando y diciendo: no moriréis, porque eso es lo que la serpiente vino a hacer: robar, matar y destruir. ¿Qué fue lo que destruyó la serpiente en el huerto del Edén? La comunión con Dios. Vino a destruir la comunión del ser humano con Dios. Por eso es que Dios, en su misericordia, en su gracia para con nosotros, Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Por eso, cuando los judíos estaban tratando de crucificar a Jesús, no era una cosa que Dios no supiera, era algo que por la gracia y por la misericordia de Dios, Él estaba permitiendo. O sea, Dios quería salvar la humanidad que andaba y caminaba en pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva decidieron pecar y el pecado pasó a todos los hombres. O sea, hoy en día no se trata de culpar aquel, porque realmente todos hemos sido pecadores, todos. No hay un ser humano que no peque. No hay un ser humano que diga que nunca peque. Y ni siquiera yo puedo decir eso. Entonces, pero hay una forma de vida que Dios ha establecido para que nosotros aprendamos a dejar ese pecado, apartarnos de ese pecado y tener una nueva vida. El día de ayer tuve un sueño y en el sueño veía como una especie de cárcel. Esa cárcel, después de que estaba allí, después de que era una cárcel rara, y solamente sé que esa cárcel se abría a la puerta por un lado. Esta es la salida. Y mostraba la salida y decían: por aquí se sale. Pero también decían: pero por aquí se entra. Y cuando me puse a pensar yo en ese sueño, yo decía: el pecado es eso. El pecado lo encarcela. El pecado lo ata. El pecado lo lleva a maquinar, a pensar mal para hacer cosas malas. Y definitivamente la Biblia nos enseña algo muy difícil de poder entender, pero realmente, pues si está escrito, yo creo más a lo que dice la palabra, aunque yo no entienda muchas cosas. Pero dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 14 y verso 17, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestigio de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Dice la palabra que el diablo no abrió la cárcel, él no abre la cárcel. Y es bien
tremendo esto, porque cuando estaba pensando en este tiempo en este tiempo de la resurrección y de la Semana Santa, estaba pensando en eso, que Jesús sí realmente murió. Pero una de las cosas más maravillosas, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 22, el primer discurso del apóstol Pedro. Dice algo maravilloso aquí, dice verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Maravillosa esta porción bíblica, porque nos está dando a entender de que esto es más que una batalla humana, es una batalla espiritual entre Dios y el diablo, pero nosotros estamos, como decir, en medio. En otras palabras, nosotros hemos decidido creer, vamos a tener como enemigo al diablo. El diablo va a ser el enemigo de nuestras vidas y él va a tratar de muchas maneras de hacer que nosotros no creamos lo que está escrito, que caminemos en incredulidad. Por eso, una vez que los discípulos habían entendido de Jesús todas esas palabras, el apóstol Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, estaba dando estas palabras por el Espíritu, porque ahora él podía entender las Escrituras. Pero una y otra vez Jesús les habló a ellos diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase al tercer día. Pero ellos no podían entender estas Escrituras porque los judíos esperaban que el Mesías iba a ser el rey que iba a empezar a gobernar en la tierra y que ya iba a ser el que iba a gobernar por siempre, pero no fue así. Dios tenía un plan maravilloso. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 27 y verso número 27, verso 1, donde dice: venida a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle ¿a quién? A la muerte. Eso fue lo que pasó en el libro de Mateo capítulo 27. Ahora, ellos entraron en consejo para entregarlo a la muerte. Pero en el verso número 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto y que él fuera crucificado. Eso fue lo que sucedió. Cuando Jesús fue crucificado, entonces ellos estaban cumpliendo el predeterminado consejo de Dios sin saberlo, pero Dios sí lo sabía. Solamente podemos ver y entender que si hemos leído que el imperio de la muerte era el imperio por el cual el diablo traía y ataba o mantenía cautiva la mente de una persona, entonces podemos entender de que esos judíos en ese momento estaban entregando a Jesús. Y como dicen aquí el apóstol Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, dice: y matasteis por manos de inicuos. Estaba diciendo, ustedes que eran judíos lo entregaron a aquellos que eran peores, eran
pueblo que no eran pueblo de Dios y ellos lo mataron, pero realmente no fue así. Lo que fue es que Dios tenía un plan determinado porque Él quería salvarnos a usted y a mí. Por eso, cuando usted y yo leemos esta preciosa cita que dice en el libro de Mateo capítulo 28 y verso 5, donde dice que un ángel descendió y movió la piedra del sepulcro cuando las mujeres iban a buscar a Jesús. Pero dice en el verso capítulo 28 verso 25, donde dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús resucitó. Jesús resucitó porque era imposible que el diablo pudiera tener a Jesús, porque Jesús nunca pecó. Y por eso Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es la razón por la cual hoy nosotros podemos celebrar Semana Santa. Es celebrar que Él vino y con su sangre nos redimió a nosotros, nos hizo pueblo de Dios, pueblo redimido por la sangre de Jesús. Tú que estás allá en casa, tú que estás escuchando esta grabación, hoy puedo darte esas buenas nuevas que decía cuando Jesús empezó el ministerio. Él decía en el libro de Marcos capítulo 1 y verso 15, donde Él decía: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que hoy los cristianos predicamos: arrepentíos y creed en el evangelio. Creed que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que murió, que fue llevado, que fue lacerado, que le fue puesta una corona de espinas, porque Dios tenía un premeditado plan para la salvación de la raza humana, para arrebatar a la raza humana. Así es que esa muerte de Jesús nos da a nosotros hoy la libertad de poder decir: Él resucitó y vive en mí. Él resucitó y vive en mí, vive en mi corazón. Él vive en mí. Por eso, cada vez que nosotros leemos las Escrituras, hay cosas maravillosas que pueden suceder en nuestro entorno, pero lo más maravilloso es que nosotros como cristianos necesitamos entender que hay una batalla que gira a nuestro alrededor para no dejarnos creer esta Biblia, para no dejarnos vivir esta Biblia, para no dejarnos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos que si Jesús murió por nuestros pecados, no es para que nosotros sigamos pecando. En una ocasión a Jesús, en el capítulo 8 de Juan, le llevan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio para que la apedrearan. Pero en ese tiempo fue a esa mujer, si fuera en este tiempo, qué malo nos encontrarían haciendo a nosotros, a ti y a mí. A ti y a mí, a tú que escuchas estas palabras y a mí que estoy hablando estas palabras. Nosotros tenemos que revisar nuestros corazones, porque este es un tiempo maravilloso para nosotros celebrar que Jesús murió, que nos libró, que nos sacó de esa prisión de muerte y nos ha dado una nueva vida. Así es que, mi querido hermano, ¿cuáles son tus luchas? Si a la mujer la encontraron en adulterio, ¿cómo nos encontraría Dios si viniera en estos momentos? ¿Cómo nos encontraría Dios? ¿Cómo nos encontraría? ¿Cómo estaría nuestro corazón delante de Él? Por eso, mi querido hermano, hoy te invito a que leas su palabra, a que creas su palabra, a que pienses que estas palabras que están escritas aquí es el resultado de todas aquellas cosas que pasaron hombres y mujeres y que Dios en su misericordia concedió para que nosotros la tuviéramos como ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros tengamos
un tiempo en el cual nosotros sepamos qué hacer en medio de estos momentos. En estos momentos, una de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia es como dice en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, termino con esta porción. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En medio de este tiempo, estando allí en el calor del hogar, es tiempo de que nosotros busquemos su rostro, que nosotros busquemos su presencia, que nosotros oremos por todas aquellas personas, quien quiera que sea, y que en tu corazón no hayan rencores, resentimientos, faltas de perdón y mucho menos deseos de las cosas de otros. No, este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de decirle a Dios: yo quiero vivir para ti. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo para nosotros se ha cumplido. Mire, muchas de esas personas que han partido de este mundo, se les cumplió el tiempo. Como le decía Jesús a sus hermanos, el tiempo de ustedes siempre está presto, siempre están listos para que la muerte los atrape y ustedes sean muertos. Ese tiempo ya está listo. Pero mi tiempo, decía Jesús, pero mi tiempo no era. El tiempo de Jesús se completó cuando Él murió en la cruz del Calvario, y aún allí, cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, no se quedó ahí, porque después Él resucitó. Él resucitó como lo dijo, Él resucitó como fue profetizado, Él resucitó para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo nos volvamos de nuestros malos caminos, para que usted y yo aprendamos a apartarnos de esas malas obras, de esos malos caminos, como leíamos en el libro de Juan, capítulo 7. Donde estaba hablando de las obras. Jesús estaba haciendo buenas obras, pero a nosotros Dios nos llama a que nosotros nos apartemos de las malas obras. Hermano, tú que estás allí en medio del hogar, yo te voy a pedir con todo mi corazón que este es un llamado que Dios te está haciendo a ti. Es un llamado que Dios te está haciendo a ti para que tú aprendas a vivir a través de esta palabra, porque Jesús dijo que estas palabras nos llevan a nosotros a tener vida eterna. Recuerda esas palabras: vida eterna es la que Dios está prometiendo. Ahora, si tú estás en medio de tu casa, a lo mejor estás enfermo, estás pasando una circunstancia del virus o de alguna otra enfermedad, mira, hermano, ora conmigo estas palabras. Primero que todo, sepa y entienda que Él resucitó y que Él lo va a escuchar. Él va a escuchar las palabras cuando usted abra su corazón. Dios las va a escuchar en el cielo. Pareciera que está muy distante, pero no. Dios las va a escuchar. Repite estas palabras: Señor Jesús, hoy me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario, que ocupaste mi lugar y moriste por mis pecados. Y yo recibo ese sacrificio a través del cual la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.